vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí saltamos al verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Oremos. Padre bueno, que estás en los cielos, en este momento nos presentamos humildemente ante tu presencia para rogar tu guía y tu ayuda. Solo tú puedes darnos la capacidad de transmitir tu palabra con fidelidad. Así que danos la necesaria lucidez espiritual para hablar, Padre, como un oráculo en esta mañana. Y ayúdanos a todos a que oigamos tu palabra con fe para que de ese modo nos sea de provecho. Todas estas cosas las pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, esta es, mi hermano, lo que se ha conocido como el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. Ese Salón de la Fama de los Héroes de la Fe todavía está abierto. Usted no tiene interés en participar en ello, en que su nombre esté en esa lista de hombres destacados de fe, no le interesa, porque todavía eso está abierto, esa lista está todavía abierta. Dice el versículo 38, mas el justo vivirá por fe. Ese versículo es uno de los versículos más importantes que tiene toda la Biblia. ¿Por qué? Bueno, ese versículo primeramente se menciona en el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc. Mas el justo, por la fe, vivirá. Se dice que Martín Lutero, al leer este versículo, se dio cuenta de que las cosas no andaban bien. Las cosas no andaban como la palabra dice, que es como deben andar para que las cosas anden bien. ¿Usted quiere un avivamiento en esta congregación? Yo quiero también que haya un avivamiento en la congregación a la que yo pertenezco, pero no puede haber un avivamiento espiritual verdadero si no está basado en la palabra. Lutero dijo, espérate, las cosas no andan bien, no es así que dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que dice la palabra. Entonces, este versículo es tan importante que se vuelve a mencionar en 3 de las cartas del Nuevo Testamento. Se menciona nada más y nada menos que en Romanos, una carta capital, una carta fundamental, una carta que hay que conocerla de principio a fin, al dedillo. Esa palabra, ese versículo se repite en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, allí se dice, en Romanos capítulo 5, versículo 1, se responde la pregunta, ¿y quién es el justo? Ahí está. Dice, justificado, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Nosotros todos estábamos condenados, porque el contexto ahí, a lo que se está refiriendo, podemos verlo como si usted estuviera en un tribunal, usted y yo.
en un tribunal lo sentaran en el banquillo de los acusados. ¿Ustedes lo han sentado alguna vez en el banquillo de los acusados en una corte? Y usted ahí sentadito y diciendo, usted fue, y señalándolo así. Dice un amigo mío que cada vez que le hacían esto se ponía frito, porque es duro. Gracias al Señor yo no me he sentado ni quiero tampoco estar allí. Pero nosotros estuvimos sentados siendo culpables en el banquillo de los acusados y éramos culpables porque éramos pecadores. Dada nuestra condición de pecadores, como dice Pablo en esa hermosa epístola, porque no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Entonces, dada esa condición, nosotros todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero vino uno que dijo, no, yo voy a pagar por esa persona que está ahí. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo, que se hizo un hombre semejante a nosotros, aunque sin pecado. Por lo tanto, Él sí podía ocupar el lugar que nos correspondía a nosotros, cargar sobre sí con el peso de nuestros pecados y llevar nuestros pecados como lo hizo en la cruz del Calvario y decir allí, consumado es. Tetelestai, ya la deuda fue pagada. Por lo tanto, ya nosotros hemos sido declarados justos. Declarados justos en ese tribunal. Por eso en esta mañana vinimos a hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo, de la persona de Él, de su obra llevada a cabo en la cruz del Calvario. Ese es el único culto que Él pidió directamente. Pablo dice que Él recibió del Señor eso. Él no dijo, y con esto no quiero decir que no esté en la palabra y que debamos hacerlo, pero Él no dijo, yo quiero que ustedes hagan servicio evangelístico. Yo quiero que ustedes hagan servicio de oración. Yo quiero que ustedes visiten a los enfermos. Bueno, como un acto comunal, como un acto de la iglesia como tal. Ahora sí, Él quiso que se le recordara mediante los símbolos que hemos usado, el pan y el vino. Bien, ahí entonces Romanos se nos dice, ¿quién es el justo? El que ha sido declarado justo es aquel que puso la fe en el Señor Jesucristo. Ahora bien, yo creo que todos estamos de acuerdo que la justificación es un acto hecho mediante la fe. ¿Qué es lo que hay que hacer para ser salvo? Poner la fe en el Señor. Ahora, ¿cómo vive el justo? Es una buena pregunta. Esa pregunta la responde el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Allí se nos habla de cómo vive el justo. Por lo tanto, vuelve ese versículo y se vuelve a repetir en la carta a los Gálatas. El justo vivirá por la fe. El justo vive por la fe. Entonces, tanto la vida cristiana, la justificación es por la fe, como la santificación progresiva, la vida del cristiano, lo que uno hace momento a momento, día tras día, tiene que ser por la fe. Gálatas habla acerca de ello y nos dice, por ejemplo, ¿cuáles son, manifiestas son las obras de la carne? ¿Cuáles son las obras de la carne? Algunos que me mencionen. Homicidio, adulterio, fornicación, todo eso, celo, todo eso son obras de la carne. Ahora, el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, paz. ¿Contra tales cosas no hay ley? Entonces, el justo vive por la fe, de esa manera. Eso lo responde
la carta a los Gálatas. Ahora bien, ¿con qué fe es que vive el justo? Y ahí está una pregunta capital. Hoy estamos nosotros viviendo una época donde tenemos quienes enseñan que la fe es un poder en sí mismo. Los llamados maestros de la fe enseñan esa doctrina errónea. Pero esa doctrina ha sido una de las corrientes que ha crecido más rápido en todo el mundo. Los maestros de la fe, los que enseñan el evangelio de la prosperidad. Si yo quiero ser rico, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Según ellos, bueno, tú tienes que poner eso en la mente, ¿verdad? Tú quieres ese carro, decláralo, ese carro es tuyo. Y tú quieres esa casa, vaya allá, y esta va a ser mía. Y por ahí. Y esa es un concepto totalmente errado de lo que es la fe bíblica y la fe que enseña la Biblia. Eso es fe en la fe. Usted está sano. Nosotros teníamos en la casa una señora que sufría de diabetes y estuvo un tiempo trabajando con nosotros y en un momento dado dijo, ya yo voy a dejar la medicina porque me declararon sana. Y no hubo manera, porque ya la declararon sana. Y para no hacerle el cuento muy largo, por razones de tiempo, esa señora, que era bastante joven, murió un poco tiempo después. Ella abandonó el tratamiento porque la declararon que ella estaba sana. Y hay que tener fe, ¿verdad? Entonces, esa no es la fe de la que se está refiriendo este capítulo. Dice el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y ahí comienza a mencionarse una serie de personajes destacados de la Biblia. Comienza con Abel. Si Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. ¿Cuál era la fe de Abel? Bueno, la fe no era más que creerle lo que Dios le dijo y obedecer lo que Dios le dijo. Eso fue. De alguna manera, aunque no está revelado expresamente en la palabra, tanto Abel como Caín sabía qué era lo que Dios quería como ofrenda. Porque el pecado había entrado al mundo. Y estaba establecido ya que la paga del pecado es la muerte. Y que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, en base a eso, el Señor les reveló, aunque no lo tenemos expresamente aquí, qué es lo que Él quería como sacrificio por el pecado. Tenía que ser una ofrenda cruenta, tenía que ser una ofrenda en la cual hubiera derramamiento de sangre. Sabemos ya que Abel llevó un fruto porque él era pastor de ovejas, un corderito, mientras tanto que Caín, que era un agricultor, llevó un fruto de la tierra que ya había sido maldita, por lo tanto no lo recibió el Señor. Desde ya vemos ese principio que debe estar claro en nuestra mente, que fe no es más que conocimiento de la voluntad expresada de Dios y obediencia a ella. Por lo tanto, usted tiene mucha fe. Hay gente que dice, hermano, usted no sabe porque lo mío es por dentro. Oiga bien, ¿y cómo me está diciendo a mí? El Señor es que saluda porque sabe Dios y usted lo ve que están... No. ¿Qué pasa? El que tiene mucha fe tiene mucho conocimiento de la Biblia, porque tiene que conocer cuál es la voluntad de Dios. El Señor, cuando fue tentado, Él comenzó a especular. A mí me parece, yo no creo que puede ser que eso sea... Usted me hermano, esto no lo creo que eso sea pecado. No, a mí no me parece, pero no es lo que te parece a ti. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice Dios a ese respecto?
Cuando el Señor fue tentado en todo momento, ¿qué es lo que él dijo? Escrito está, pero él se la sabía, porque Satanás le tentaba en un área determinado. Él no podía decir, de acuerdo, del Salmo 23, pero que el Salmo 23 no tenía que ver con lo que Satanás había dicho, que si tú eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se conviertan en pan. Te voy a cantar un corito, déjame cantarte. Jesús está pasando por aquí. Esto no le va a hacer nada. Es la rema, o sea, es la palabra con respecto a esa área donde él te está tentando. Entonces el Señor sencillamente le dio con la espada la palabra y le dijo, mira, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. A cada una, la palabra. Entonces, tiene mucha fe, tiene que tener mucho conocimiento de la palabra. Ahora bien, puede ser que tengas mucho conocimiento de la palabra, pero sea desobediente, porque Caín la sabía. Él sabía qué ofrenda quería Jehová, pero él quiso darle una que a él le parecía. Porque podemos casi asegurar que Caín no buscó un plátano de esos que estaban ya chiquitos y buscó lo mejor. Los mejores productos del campo, asumo, lo buscó Caín, se lo llevó al Señor. Por eso cuando él no recibió el visto bueno del Señor, él se entristece porque lo hizo de corazón. Y ahí tenemos otro asunto. Los hermanos han llegado a pensar que si yo lo hago de buena voluntad, porque el Señor sabe mi corazón, por eso el Señor te va a decir que está bien. Puede ser que no esté bien, porque si no está acorde con la voluntad de Dios, no está bien, y Él no te lo va a recibir, aunque tú lo hayas dado de mil amores, y tú hayas hecho eso con un gran sacrificio, pero si no lo hiciste acorde con su voluntad, no va a ser bien recibido. Bien, tenemos, todo esto son muestras de personajes antediluvianos, o sea, antes de que viniera el diluvio. Entonces está Abel, pero está Enoc. Dice, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí tenemos otro personaje antediluviano, Enoc. Enoc, dice aquí, fue traspuesto para no ver muerte, él no murió. Enoc, ¿y quién más? Y Elías fueron los únicos dos, según la palabra nos dice, que no pasaron por la experiencia de la muerte. El Señor sabe, Él es soberano. Pero da las razones, no fue traspuesto y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Ahí tenemos la voluntad soberana de Dios. Dice, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Llegó un momento dado en que Enoc estuvo tan acorde con la voluntad de Dios que Dios decidió seguir con él y llevárselo sin pasar por la experiencia de la muerte, porque hay una ley establecida, por causa del pecado entró la muerte. Por eso todos nosotros, si el Señor no ha venido antes, vamos a pasar por esa experiencia. Y como si fuera un aclarando, el autor de la carta dice, versículo 6, pero sin fe, ¿qué pasa? Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjense si la fe es un elemento importante. Hay quienes piensan que enseñan y sostienen que el Señor dice, mira, usted, Juan, usted va a salvar, venga, usted. Y usted,
comienza a escoger de manera soberana y arbitraria aquel, porque de otra manera se perdería. Nosotros entendemos por la palabra de que la fe es una potencialidad que tienen todos los hombres. Y nos apoyamos en Efesios capítulo, vamos a Efesios, un capítulo muy discutido, pero un capítulo muy interesante. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos. Gracia, esas son de las palabras que nosotros debemos conocerlas. Gracia, ustedes podrían decirme, es un don no merecido. Es un favor de Dios. Dios no tenía, porque Él no necesita, que hacer algo por nosotros. Una vez el hombre, nuestros padres Adán y Eva pecaron, Él podía haberlo dejado, perdido. Él no tenía ninguna necesidad, ni ninguna obligación de proveerle algún medio de salvación. Sin embargo, por su gracia, por su favor, Él le daba una segunda oportunidad. Entonces nosotros sí estamos de acuerdo que la salvación es un acto de gracia, de favor. Ahora dice, por medio de la fe. Nosotros entendemos y enseñamos que la fe es la que nosotros tenemos y con la cual podemos apropiarnos de ese regalo de la salvación que ya fue realizado, que es una obra que lo llevó a cabo el Señor y le está ofreciendo a todo el que quiera. Es un ofrecimiento sincero. Él está diciendo a todos los hombres y a todas las mujeres del mundo, vengan a la salvación. Como dice el profeta Isaías, venid, comed sin dinero y sin precio, vino y leche, un ofrecimiento sincero. Ahí está la salvación. Ahora la fe es el instrumento con el cual nos apropiamos de esa gracia que se nos está ofreciendo, de ese regalo. Todos podemos agarrarlo. La fe no es meritoria en sí misma. La fe es un acto que yo puedo, que cualquier persona puede llevar a cabo, que es tomar lo que ya el Señor, lo que Dios hizo. Entonces, dice, y esto no de vosotros, ahí viene algo que ha traído dolores de cabeza entre los estudiosos. ¿Qué es lo que es de nosotros? ¿Qué es lo que no es de nosotros? ¿La fe o la salvación? Entendemos que la salvación es que no es de nosotros, sino que, como dice, es don o regalo de Dios. Y reitera, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios no hay que hacer ninguna obra para salvación, excepto apropiarnos mediante la fe de ese ofrecimiento que hace el Señor. Sin fe es imposible. ¿Imposible qué significa? Imposible. Sin fe imposible. La gente va al cielo o se pierde. ¿Por qué? Se salva porque puso en ejercicio su fe y tomó la gracia que como un regalo Dios está ofreciendo, y se pierde por la eternidad. ¿Por qué? Porque no hizo ese acto de apropiación, pero tú te fuiste porque tú podías haber obtenido esa gracia salvadora, ese regalo que el Señor te está ofreciendo. Por lo tanto, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que crea que le hay, naturalmente. Si no hay Dios, ¿qué fe se puede llevar a cabo? Es una cosa, pues hay que tener fe, pero ¿fe en quién? Eso es otra pregunta interesante. Yo tengo mucha fe, pero ¿en qué tú tienes mucha fe? Tú tienes mucha fe en Buda, tú tienes mucha fe en Mahoma, tú tienes mucha fe en Lao Tse. Esa fe no salva. En Confucio. La única fe que salva es la fe en Jesucristo. Entonces,
tiene que estar plenamente seguro de que le hay, pero además dice que es galardonador de los que le buscan. O sea, como decía el hermano don Pablo, Dios es tan bueno que no solamente nos salva y nos da regalos. Es importante esto porque, fíjense bien, nosotros tenemos que saber, los creyentes, hay muchos creyentes que toman a la ligera, digo yo, hasta cierto punto, el hecho de que la salvación es por la fe, la justificación. Y muchos dicen, creo que de manera un tanto superficial, no importa, allá en el cielo nos vamos a juntar los pentecostales, los metodistas, los bautistas, ya no hay diferencia. Pero hermano, hay que pasar por el tribunal de Cristo. El apóstol Pablo reiteraba eso constantemente. Antes de entrar al cielo pasaremos por el tribunal de Cristo. Ahora bien, el tribunal de Cristo es un tribunal para ver si usted va a ir al cielo. Y San Pedro viene con una llave ahí a ver si le abre o no. No, ya el Señor hizo la obra redentora una vez y para siempre. Esa obra está hecha. Fuimos declarados justos. Ahora el tribunal de Cristo es para ver si las obras que nosotros hicimos tienen valor. Si las obras que nosotros hicimos, no las hicimos con la fe necesaria, no las hicimos con la dirección del Espíritu, carecen de valor, no tienen puntuación. Por ejemplo, lo he puesto otras veces, puede ser que usted y yo digamos, vamos a visitar al hermano Gregorio, que está enfermo, y usted diga, no, yo tengo que pasar por Gregorio. Ay, esa gente, porque esa gente es un cumplidor, yo tengo que cumplir con Gregorio. ¿Usted cree que eso tiene valor ante el Señor? No porque usted quiera agradar a Gregorio y a la familia. Ahora, si usted dice, no, espérate, es la palabra que me dice yo tengo que visitar a los enfermos, y yo voy a visitar al hermano Gregorio, y voy a llevar una porción al hermano, porque el hermano que está enfermo, muchas veces uno se limita a pensar que la prueba por la cual está él atravesando se limita a asuntos del cuerpo, que está preocupado por su salud física. Y puede ser, y es así, pero hay que también saber que él está sometido a una prueba de su fe, porque el enemigo también está ahí luchando con él y diciéndole, mira, tú ponte a estar orando nada más y no vaya allá y aquí. Y va mucha gente donde él a decirle cosas y a poner su fe en juego. Entonces, vaya usted y hágale una visita, léale la palabra y ore con él. Porque la fe viene ¿cómo? Por el oír. ¿Y el oír? Por la palabra de Dios. ¿Quiere tener mucha fe usted, hermano? Tiene necesariamente que ser un estudioso de la palabra, porque la fe viene por el oír. George Mueller se le conoce como, de la edad moderna, el hombre de la fe. Y George Mueller, ustedes saben, muchos de ustedes conocen la historia, cómo él fundó 5 orfanatorios en la ciudad de Bristol, en Inglaterra. Pero él no tenía nunca un centavo, él no manejó dinero. Sin embargo, él recibía ofrendas de muchísimos lugares del mundo y con eso él hizo todo esto y alimentó a esos niños. Porque no solamente era tener los niños huérfanos allí. En ese entonces, en Inglaterra y en muchas partes del mundo, los niños huérfanos estaban en la calle porque no había lugar para llevarlos. O sea que él hizo una obra pionera, sin tener dinero, y le dio comida sin tener dinero. Y se dice que manejó lo que podría ser un equivalente hoy a más de millones de dólares. Yo lo calculé y lo puse en mi libro, no recuerdo la cifra exacta, pero equivaldría a 1,000 y tantos millones de dólares hoy día. Sin embargo, él no tenía dinero. El Señor, a través de los hermanos, con ofrenda, podían hacer esto y él hizo todas estas cosas. Pero él dijo en su memoria que él se había dispuesto y él leía la Biblia de tapa a tapa
todos los años, y de esa manera llegó a leer la Biblia más de 50 veces. ¿Cuántas veces usted ha leído la Biblia, hermano? No me diga que no, yo lo leo todos los días. Es que, ¿cuántas veces usted ha leído de Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22? ¿Cuántas veces? Ay, hermano, es la vista, el hermano siempre tiene una historia, ¿verdad? Pero no puede tener fe si no es usted un lector de la palabra. Se me ha ido el tiempo en la introducción, pero tengo que hablar de Noé, porque ese es el último de los grandes héroes de la fe prediluvianos, o sea, antes del diluvio. Dice, versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Note usted cuántas veces se menciona la palabra fe en este capítulo. Por la fe, por la fe. No dice por otra cosa. Y hay quienes dicen que los otros, nos dicen algunos los dispensacionalistas, tenemos dos formas de que la gente se salve. Antes se salvaban por obras y ahora por la fe. Siempre, siempre, y siempre lo han dicho los grandes maestros, que la salvación es por la fe siempre. Esta gente vivieron antes del diluvio y se salvaron. ¿Por qué? Por la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe. Y tenían fe en lo que el Señor le había revelado en ese momento. Y aquí tenemos el caso de Noé. Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Fue advertido por Dios. Él tuvo de parte de Dios, una revelación. Y revelación significa que vino de Dios el conocimiento de que iba a suceder algo. Y Noé le creyó. Eso es fe. Fe y obediencia van muy de la mano. Usted no puede decir, yo tengo mucha fe y no obedece lo que la palabra dice. No, fe y obediencia van. Noé, al oír acerca de lo que vendría, dice, con temor preparó el arca. Con temor ahí, no es con miedo. ¡Ay! Va a venir y estaba tembloroso. No. Temor reverente, era Dios que le dijo. Y a veces hemos perdido nosotros, por algo que viene de una confianza de la época, del tiempo, y usted ve a esta gente que dice que han visto, bueno, han ido al cielo. Yo no sé usted, pero Pablo dice que él conoció a un hombre, no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, que fue a dónde, al tercer cielo. ¿Y qué es lo que vio allí? Cosas que no era posible expresar con palabras. Y estamos hablando de un maestro de la palabra, un escritor de fina pluma, pero él no pudo decir, mire, yo allí vi una casa, y allí vi esto y lo otro. No, son cosas que no eran posibles expresar con palabras. Se llama inefable. Hay cosas que uno no sabe decir con palabras. Decía un gran poeta peruano, hay dolores en la vida tan fuertes, y se quedaba ahí y decía, yo no sé. Hay cosas tan grandes que le pueden pasar a uno que déjalo tranquilo. Está pasando por un momento doloroso. Diga, no. Y hay cosas tan gloriosas que no hay cómo expresar con palabras. Y así viene lo que es el temor reverente de Dios que se está hablando, mi hermano. Ahora, hay una falta de reverencia muchas veces en la iglesia que asombra. Lo que hay un desconocimiento de quién es Dios. Decía un gran pensador cristiano que según tú tengas en tu mente el tamaño de Dios, así tú te comportas. Y que la generación nuestra tenía un comportamiento irreverente en la iglesia porque tenía un concepto de Dios
a la medida que tú vas conociendo al Señor, entonces tú te vas poniendo chiquito, porque te das cuenta lo grande que es el Señor. Y Noé experimentó esa experiencia, dice, con temor preparó el arca. Y el Señor les dio todos los detalles. Esto es un resumen, naturalmente, de Hebreos, pero cuando uno lo lee en Génesis, el Señor le dijo cada detalle y la medida. ¿Y usted cree que él dijo, no, como algunos carpinteros que uno le presenta, o constructores, o maestros de construcción, uno le dice, mira el plano de la casa, y dice, usted no sabe nada, mira, tumba aquí, llévese lo que dice, que hizo ese plano. El Señor le presentó el plano y él lo hizo tal cual el Señor se lo había presentado. La iglesia tiene, hermano, un plano. La iglesia no puede ni debe hacer cosas porque a mí me parecen. Y yo creo que es bueno. Y vamos a tumbar aquí. Y vamos a abrir allí. Cuando viene a veces le cae el edificio. Llévese del plano que el Señor le dio. Esa arca pudo flotar en un momento en que no había ni agua ni nada de eso, por ahí cerca, porque Noé fue obediente al Señor. La fe se mostró en un conocimiento de la voluntad de Dios hasta ese entonces y una obediencia a lo que Dios le había dicho. Por eso dice, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora, si valoramos a Noé por lo que se convirtieron con su mensaje, Noé ha sido uno de los pastores evangelistas menos exitosos de toda la historia. Porque ¿cuánta gente se convirtieron? Él duró cientos de años predicando, más de 100 años predicando. ¿Cuándo se convirtieron? 8 personas nada más. O sea, bueno, ya él era convertido. Y se salvaron 8, los hijos de él, su esposa y él, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos uno que podemos valorarlo. Si lo valoramos como hacemos ahora, es un fracasado como predicador, pero sin embargo está en el cuadro de honor de los hombres de la fe. Luego viene Abraham, ya está el periodo de los patriarcas. Y como ya no tenemos más tiempo, yo voy a dar salto hasta el 32. Y después que menciona a todos esos grandes hombres de la fe, dice el autor, ¿y qué más digo? Como si se frenara y se quedara pensando, ¿y ahora? Porque yo he mencionado muchos grandes hombres de la fe, ¿y ahora? ¿Qué voy a decir? ¿Qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todo esto fueron hombres grandes de fe. Tenemos a Gedeón, y tenemos a Barak, y tenemos a Sansón, y tenemos a Jefté. ¿Qué características tenían ellos, esos 4? Bueno, pertenecieron a una de la época más oscura del pueblo de Israel, la época de los jueces. Hay un versículo que se menciona más de una vez en el libro de los jueces, era que la gente hacía según bien le parecía, así era que estaba la cosa. Yo creo, y como andaban así, según bien le parecía, quiere decir que no andaban por fe, porque la fe no es por razonamiento, la fe no es basada en lo que yo como hombre me parece bueno. Yo creo que, yo he pensado, a ellos les parecía bien, pero a ellos lo importante siempre, ¿y Dios qué? A mí me parece bien que hagamos, ¿y Dios qué? Cuando uno va a hacer cualquier cosa,
dice el apóstol Pablo, ya sea que comamos o bebamos, ¿qué debemos hacerlo? ¿Cómo? Hacer todo para la gloria de Dios. Parecen cosas banales, pero el hombre que quiere agradar a Dios piensa en cada una de ellas. Si yo me voy a comprar una camisa, la camisa está bonita, a ver qué le gusta a la esposa, primero, ¿lo voy a hacer para la gloria de Dios? Ay, mira este pantalón, ¿lo voy a hacer para la gloria de Dios? Muy particularmente a las mujeres, ¿verdad? Porque le digo particularmente a las mujeres porque la Biblia tiende y expresamente dice le manda a las mujeres que vistan decorosamente. Entonces, es una palabra que usted, cualquiera se para y dice, dígame usted qué es lo que es decorosamente. Bueno, eso es un problema que le corresponde a usted. Pensar, y es decoroso que yo me ponga esto, me ponga aquello. A veces nos limitamos a decir, eso es pecado. Puede ser que no sea pecado, pero no todo lo que no es pecado es bueno. Hay cosas que no son pecados, pero no son buenas. Si con eso yo voy a hacer que un hermano peque, no lo haga. Hace un tiempo, un hermano de la iglesia se nos acercó como anciano y nos dijo que él tenía un problema. A veces uno podía ya hablar con la hermana tal y tal. Era una hermanita joven en aquel entonces, porque ella se ponía unos pantalones y él decía que eso le estaba causando a él problemas. ¿Qué usted cree? Le íbamos a decir, mire, fresco, vaya. Bueno, es un hermano débil. Entonces, eso le estaba causando problemas. Entonces, la hermana, no, mira, por amor a este hermano, no haga esto, porque el hermano estaba tan intranquilo que habló con nosotros. Entonces, el hermano, hay una ley en la Biblia que los fuertes, ¿qué tienen que hacer? Sobrellevar a los débiles. Hay cosas en la iglesia que no son malas, pero puede ser que haya un hermano que diga, no, esto no está bien. Entonces, por ese hermano, por amor a ese hermano, no lo haga. Con esto no estoy diciendo que si es algo que la Biblia lo dice, usted va por un hermano que no está acorde con la palabra y caprichoso. Yo no creo que deba usarse el pan y el vino. Si la palabra lo manda, entonces usted puede abrir su palabra y decir, mire hermano, es lo que el Señor nos manda. Entonces lo que el Señor nos dice, nosotros tenemos que obedecerlo antes que obedecer a los hombres. Pero si son en torno a opiniones y pareceres y cosas que en sí mismas a veces no son malas, pero puede afectar a algún hermano débil, no lo haga por causa de ese hermano. Entonces, ya se me fue el tiempo, pero comienza mencionando a Gedeón. Y usted lee a Gedeón y se da cuenta que el Señor le dice, hombre esforzado y valiente, pero Gedeón era un miedoso. El Señor no habla mentira. El Señor sabía que ese Gedeón, que en sí mismo, en su naturaleza caída, en su naturaleza no regenerada, era temeroso, era un miedoso. Si él pusiera su confianza en el Señor, ese miedo se iba a cambiar en valor. Y realmente, recordemos que este Gedeón, con 300 hombres apenas, derrotó un ejército de miles de combatientes. Lo que significa entonces que no fue Gedeón con su fuerza, sino la fe de Gedeón. Y tenemos a Barak. Barak, y llama la atención, ¿por qué Barak? Barak era otro hombre miedoso. En aquel entonces estaba Débora, que era la que hacía una suerte de jueza en el pueblo, era profetisa. Sin embargo, un momento dado en que se presenta una batalla, se va a venir
una guerra, llama a Barak, ven a pelear. Entonces, Barak se dispone a pelear y vemos que este hombre se va y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Y tenemos a Sansón. Y a cualquiera le suena Sansón, y conoce la historia de Sansón. ¿Cómo Sansón va a estar ahí entre los héroes de la fe? Cuando yo era muchacho, que era mal comedor, mi mamá, entre otras cosas, me decía, come para que te pongas fuerte, como Sansón. Y uno que creció en la iglesia, pensaba, tenía ya la idea de que Sansón tenía que ser un hombre fuerte, era un chaleatra fuerte. Sansón era un hombre como nosotros, no era un hombre musculoso, ¿verdad? Lo que hacía que Sansón hiciera todas estas cosas que ameritaban una fuerza extraordinaria, como con una quijada de asno derrotar 1000 hombres, no era porque él tuviera físicamente una fuerza excesiva, sino por la fe en Dios que le hacía que él pudiese adquirir esa capacidad. Por la fe, Sansón hizo lo que hizo. Y por la fe usted, mi hermano, puede hacer lo que usted y yo, si ponemos nuestra fe en el Señor, podemos hacer. Y termino con Jefté, para ya terminar con uno de los jueces de ese periodo. Jefté también era un hombre común y corriente, sin mayores cualidades, excepto que tenía fe en el Señor. Y esa fe hizo que derrotara a los amonitas con el poder de Dios. Eso lo vemos en Jueces capítulo 11 y capítulo 12. No vamos a seguir, sino en una próxima ocasión por razones de tiempo, pero váyase a su casa pensando en la fe. Si tuviéramos fe, dijo el Señor, como un grano de mostaza, ¿qué haríamos? Adiós, le diríamos a ese monte que se mueva al corazón del mar y se haría. Entonces el problema nuestro no es un problema como a veces queremos verlo, que es un problema de sonido, un problema de la calor, y comenzamos a buscar excusas. Nuestro problema, el suyo y el mío, hermano, es por nuestra falta de fe. Falta de fe. ¿Quiere tener usted mucha fe? Tiene que tener mucho conocimiento de la palabra de Dios y la disposición a obedecer esa palabra.